Sí, ya se empezó. Melissa Monge en Zoom Meeting, dice. Aquí haciendo presencia. Ya se está grabando, ¿no? Ya. Ok. Bueno, qué gusto que estén aquí. Como ya se empezó a grabar, entonces, prendan un ratito sus cámaras para que salga más gente en la grabación. Francisco viene desde Lago Agrio. Qué chévere, compañero. Muchas gracias por acompañarme hoy. Bien. Bueno, compas, hoy he preparado la clase del día 26 de octubre, que fue una de las que más me gustaron sobre el tema de derechos humanos, que es la reflexión sobre la realidad en México. Estuvo muy interesante esa clase con Edgar Hernández, el doctor Hernández, un abogado activista por los derechos humanos que notablemente tenía mucha experiencia en el tema de la lucha contra la corrupción, que tiene mucho que ver con los derechos humanos, muchísimo. De hecho, nos explicaba él que es la principal herramienta de la corrupción para sostener precisamente grupos de poder económico que a la final terminan afectando a los derechos humanos de la gran mayoría. Y de eso vamos a hablar precisamente. Bueno, eh, esperemos hasta las 7:10, ¿les parece? Y arrancamos desde las 7:10, que los compañeros ingresen. Mientras tanto, puedo mm, ponerles un videito en en el Google sobre derechos humanos, ¿les parece?
time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. It's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be Stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children. We are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we Stand together as Situación de un diplomático internacional. Por favor, saquemos la conclusión. Buenas noches con todos, con todes. Buenas noches, compañeros, qué bueno que estén ingresando. Buenas noches con todos y con todas. No esperaba tanto público. Mi Sí, primera me puta, chamba. el afro. Es que me mira porque está en la cama. La de decir, sí, puta, que implique está Bueno, compas, acompañado. empecemos entonces para comentarles que este es un diplomado que realizan defensores de derechos humanos, compañeros muy comprometidos desde la ciudad de Machala, que nos dieron la oportunidad de ser parte de este proceso. Y bueno, ahora teníamos que hacer una réplica de todas las clases que nos han dado y yo escogí el discurso del doctor Edgar Hernández en torno a la lucha contra la corrupción y también el activismo de los derechos humanos, que estuvo a cargo del doctor Gustavo Duque, Gerardo Duque, perdón, el abogado Gerardo Duque. Me gustó mucho esa clase, los dos se complementaron muy bien en hablar sobre este vínculo, esta relación entre la lucha contra la corrupción y los desafíos enormes que tenemos los defensores de los derechos humanos frente a el poder y que lógicamente eso tiene mucha relación, mucho vínculo con los derechos humanos. Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación que preparé. Y luego, pues, vamos interactuando al
final algunas preguntas, opiniones desde ustedes. Y si es que, bueno, quieren opinar algo, podríamos hacerlo en el chat para luego ir leyendo todas las opiniones que pongan y abrir el debate con las personas que queramos conversar. ¿Qué les parece mi idea? Entonces, les pongo aquí la presentación, ¿no? Eh, el título de mi presentación es el activismo por los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Bien, el diplomado de alta formación de derechos humanos que nos dieron en noviembre trató este tema un 26 de octubre. Doy una pequeña introducción para las personas que no son parte del diplomado, de qué son los derechos humanos, cómo lo vimos, y copiado un concepto en donde los derechos humanos son aquellos que nos permiten a todos simplemente tener derechos humanos por ser personas. Son fundamentales, inalienables, irrenunciables, universales, eh, están alrededor de todo el mundo y nadie puede quitarnos y aplican a todas las personas sin importar origen, religión, raza o cualquier otra condición, en teoría, digamos que en teoría. Y bueno, claro, Y justo que lo matan en la Biblia, no tengo panita mía, en mi barrio, En la idea, ¿no? en mi barrio. Excelente. De ahí por el barrio. ¿No sabes por qué lo mataron? No sé, por hermana, Pepa también. A Pepa. Sí. ya. Entonces, aquí tenemos también los tipos de derechos, los derechos de la naturaleza, derechos de los pueblos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos. El derecho, dentro de los civiles y políticos, el derecho a la vida, libertad de expresión, las reuniones pacíficas, dentro de los derechos de los pueblos, la autodeterminación, de los económicos, sociales y culturales, la educación, el trabajo, la vivienda. Y también he querido mencionar los derechos de la naturaleza, ¿no? Que es lo que vamos a hablar también el día de mañana, el derecho al agua como un derecho humano fundamental. He puesto también el derecho a la soberanía alimentaria, que no es solamente alimentarnos, sino además garantizar nuestra identidad cultural, garantizar la tierra para todos, en general el ambiente como un sujeto de derechos. Ser activistas, activistas de derechos humanos. ¡Va a comprar! Ya vuelvo, voy a cambiarme primero. Gracias, compañero, por cerrar el audio. Gracias. Bueno, entonces, quisiera de parte de ustedes, en este momento, compartirles en el chat un pequeño ejercicio de construir una nube de lo que significa para nosotros los derechos humanos. Entonces, este juego de Menti, para ustedes, para que le pongan en el chat. No sé si todos pueden ver el link que acabo de poner en el chat, para que ustedes puedan ingresar allí y les va a pedir que coloquen una palabra con la cual ustedes identifiquen a los derechos humanos. ¿Con qué concepto, con qué palabra conceptualizarían ustedes los derechos humanos? No sé si están de acuerdo, entonces vamos poniéndolo. Están tímidos todavía, ¿no? Nadie ha puesto. Bueno, compas, a ver, Dolores, Vanessa, Francisco, Melissa, Jorge. Perfecto. La palabra respeto. Me hubiera gustado que le pongan en el link y vayan poniendo la palabra, pero Francisco ha puesto en el chat, me parece muy bien. Vamos poniendo en el chat entonces, ¿con qué palabra ustedes identificarían a los derechos humanos?
José Jorge, Marquito, María, Auristela, Jaime. Bueno, Francisco ha participado y ya ha comentado que la palabra para él sería la palabra respeto. Eso sería para él los derechos humanos. Bueno, entonces este es un pequeño preámbulo que he hecho para explicar qué son los derechos humanos. Y, eh, ah, qué lindo, Jaime Pozo ha puesto la palabra amor. Equidad, igualdad, libertad, qué lindo. Amor, equidad, igualdad, libertad. Chévere. Me parece que esas palabras muestran mucho sobre los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos están en todos los ámbitos, realmente están en todos los ámbitos. Es lo que nos permite la convivencia, lo que nos permite la solidaridad, lo que nos permite existir y coexistir en este mundo. Bien, entonces les vuelvo a compartir la presentación. Ya. Luego de que vimos qué son los derechos humanos y ustedes han puesto esas palabras tan sentidas sobre qué son los derechos humanos, vemos también aquí que, bueno, pues la corrupción, Edgar la fue definiendo como el enemigo más peligroso de la justicia y sobre todo de la igualdad. Y ustedes acaban de conceptualizar a los derechos justo con el término igualdad. La corrupción es el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado, ¿sí? Entonces, Edgar Hernández nos planteaba estas primeras frases, estos primeros conceptos sobre la corrupción, al decirnos que la corrupción vendría a ser un conjunto de actitudes, de acciones mediante las cuales unas personas pueden llegar a transgredir compromisos adquiridos, sean cargos de elección pública, sean funcionarios públicos, etcétera. Porque utilizando los privilegios que le otorga ese cargo, se benefician personalmente de un bien común. Entonces, va desde una coima, desde un abuso de funciones, desde un tráfico de influencias, desde conflicto de intereses, hasta el lavado de dólares, la extorsión, esas cosas mucho más amplias, y sobre todo el direccionamiento de políticas a favor de terceros que afectan al bien común. Entonces, esta omisión, esta falta, esta desatención del servicio público también es un acto de corrupción porque implica desviarse hacia otros intereses, lo que es para los bienes comunes, y eso afecta a los derechos humanos. Ustedes recordarán que cuando tuvimos la más grande pandemia aquí en el país, existieron actos de corrupción. Y claro, Edgar dejaba planteando ejemplos en México. Sobre todo, él se enfocaba en uno de los gobiernos de Vicente Fox en México, es el que hablaba de que a pesar de que en su campaña había hecho un fuerte énfasis en que va a combatir la corrupción, no había sido cierto. Es uno de los presidentes que ha tenido acusaciones en torno a actos de corrupción. Y yo voy poniendo estos ejemplos, que es lo que Edgar nos señalaba siendo de México, y me gustaría que ustedes también durante la conversación vayan pensando en ejemplos de lo que pasa también aquí en el Ecuador para luego compartir, ¿no? Entonces, listo. ¿Cómo trató este tema Edgar? Eso es lo que más me llamó la atención. Él habló sobre los mitos de cómo acabar con la corrupción. Entonces, ustedes quisiera que me pusieran en los comentarios, así mismo en el chat, ¿cómo creen ustedes que se puede combatir la corrupción? ¿Qué se necesita para combatir la corrupción? Jaime dice, los derechos humanos son principios o normas morales que establecen ciertas pausas sobre el comportamiento humano. Perfecto. Entonces aquí les voy a poner yo la pregunta que les acabo de hacer, ¿no? ¿Cómo combatir la corrupción? Entonces, vamos dando algunas ideas interesantes sobre esto con honestidad. Perfecto.
¿Cómo más consideran ustedes que se puede combatir la corrupción? Puesta en práctica de valores éticos y morales, sí. Listo. Entonces, con honestidad, con valores éticos y morales, si es que los funcionarios, quienes están al frente de la función pública, tanto autoridades como funcionarios, tuvieron honestidad, valores éticos y morales, indudablemente no sería un problema la corrupción, pero lamentablemente no tenemos esa situación. Entonces, aquí Lupercio señala que el derecho humano es de gente vulnerable con una libertad, no de igualdad en todos los aspectos. Es verdad, los derechos humanos no siempre se cumplen para todos. Bueno, entonces, volviendo al tema de Edgar Hernández, que también apostaba, tal como ustedes han señalado, apostaba por los valores éticos y morales, señalaba que distintas investigaciones que quieren aportar sobre cómo combatir la corrupción, señalaban que es un mal exclusivo del gobierno. Primerito, es un mal exclusivo del gobierno. Sin embargo, él veía que no era tan cierto, que en México, a lo largo de todo lo que implica el régimen capitalista, eh, la democracia se ha mantenido, es decir, la corrupción ha existido desde antes de la democracia. Los principales protagonistas de la corrupción, si se quiere, los rostros visibles han sido, sí, quienes están ostentando cargos en el sector público, pero siempre ha sido a favor del sector privado. Son privados los que se llevan los beneficios de toda esa corrupción. Entonces, para él no es un mal exclusivo de los gobiernos. Un segundo mito que plantea Edgar es que es un problema de países pobres. Y también él nos demostraba que no, que si bien se escucha en mayor medida los problemas de corrupción aquí en Latinoamérica, también existen problemas de corrupción en otros países. No hay una exclusividad con respecto a esto y no se puede decir que solamente los países pobres son los que cometen actos de corrupción, porque para él esto era una visión elitista. Esto era una visión que implicaba decir que los pobres son los causantes de la corrupción. ¿Ya? Marco Antonio también dice promover la educación y la ética, y Aurista le dice la corrupción es un cáncer que carcome a la sociedad. Perfecto. Ya, entonces, otro mito que él señalaba es también que aumentando el salario de los funcionarios públicos se puede disminuir la corrupción. Y él mostraba que en México, en alguna ocasión, en los altos cargos, luego de que Vicente Fox llegara al poder, habían hecho pactos con empresarios que tenían recursos y les habían subido los sueldos mientras fueron empleados públicos, mientras tuvieron cargos de dirección, pero que sin embargo también fueron acusados de actos de corrupción. La corrupción no se detuvo. Entonces, eso muestra que no tiene nada que ver una relación entre ganar más dinero y eliminar la corrupción. Un empleado, funcionario público, si no tiene honestidad y los valores éticos que ustedes plantean, va a ser presa fácil de actos de corrupción. Otro mito que señala es que incrementando el nivel de estudios, de cultura, de profesionalización, disminuye la corrupción en el servicio público. Y él nos ponía un ejemplo pero específico que se llamaba Gerardo García Luna. Él era secretario de la Seguridad Pública, era secretario de la Función Pública y tenía unos altos niveles de preparación académica. Sin embargo, él fue sentenciado por narcotráfico y delincuencia organizada. Entonces, a pesar del perfil enorme que tenía, ¡ay, se me acaba la batería! No se mueva nadie.